¿Qué tal? Nuevamente transmitiendo para ustedes aquí a través de estos medios. Desde estos micrófonos te saludamos. Arturo Y Valderas. Gema Torres de Valderas, te damos la más cordial bienvenida. Pues sí, hoy un día muy especial, un día en el que queremos hablar de un tema que de repente todos vamos cargando, todos vamos empujando, todos vamos soportando y a veces no sabemos por qué. Y nuestro tema, ¿por qué tienes miedo? Exacto, ¿por qué tienes miedo? Este sentimiento, esta emoción del miedo es fundamental en nuestra vida. Y lo primero que vale la pena constatar es que es una parte de nuestro equipamiento como seres humanos, como seres vivos incluso. Entonces el miedo es natural tenerlo, sentirlo, porque el miedo es una señal, diríamos, inteligente, aunque sea sin razonamiento, pero es una señal inteligente que nos ayuda a sobrevivir, porque el miedo es como el foco rojo que se enciende cuando estamos frente a un peligro. Entonces, cuando percibimos un peligro, se enciende en nosotros este sentimiento, que es el miedo, que se convierte en emoción, es decir, nos mueve, emovere, en latín, poner en movimiento, emoción, el sentimiento nos pone en acción para emprender acciones de autoprotección, sea de nosotros mismos, de nuestros bienes, de nuestros seres queridos, etc. Pero diríamos que la función saludable, la función positiva del miedo es que nosotros podamos sobrevivir, conservar nuestra integridad para después crecer, desarrollarnos y ser felices. Así es que, primer paso, quitarnos la máscara negativa del miedo. Darnos cuenta que el miedo es tan natural que nos ha permitido estar vivos hasta ahora y darle la bienvenida al miedo. De alguna manera, reconciliarnos con nuestros miedos, saber de dónde vienen, saberlos identificar, no lo podemos manejar. Así es que si vas dándote cuenta que muchos mecanismos en tus conductas obedecen a los miedos, pues más vale que les pongamos nombre y apellido y podamos aprender a manejarlos de una manera saludable. Sí, muchas veces estresados, nerviosos y Y en la finalmente raíz es el... dices muy bien, hay que ponerle nombre y apellido y después hay que identificar la fuente, es decir, qué es lo que me da miedo, qué es lo que me está resultando peligroso, no necesariamente a nivel físico, pero porque podemos percibir peligros económicos, físicos, emocionales, sociales, laborales, etc. Y siempre que entramos en este estado de estrés o de nerviosismo, hay que preguntarnos, ¿le tengo miedo a qué? ¿Qué me está generando en este momento este sentimiento? Y también, como decías muy bien, hay que ver nuestras reacciones. Exacto. Porque en automático el sentimiento se convierte en emoción. Tenemos reacciones. Hay veces que las reacciones son mínimas. Ponemos la cara más dura, los ojos más rígidos, el cuerpo más silencio, hablamos más alto, intentamos controlar más. Hay muchas señales que son resultado de este miedo y hay que aprender a leerlas. Entonces, revisa qué haces, cómo reaccionas cuando estás estresado o nervioso, es decir, cuando tienes miedo. Porque también, decíamos, es un mecanismo saludable, sin duda. Pero por el aprendizaje que hemos tenido a lo largo de la infancia, por la experiencia que con frecuencia tenemos disfuncional o de algunas disfunciones vividas en la infancia, esta percepción de peligro aumenta. La vemos como con lente de aumento. Sí. Con lupa ahí. Exacto, porque las experiencias disfuncionales vividas en la infancia, el primer sentimiento que genera, y por eso decimos que es el sentimiento más importante, el más básico en el niño interior herido, es el miedo. Porque pensemos en un niño que es agredido, al que se le grita, se le regaña, se le castiga frecuentemente, no se puede defender. Mientras más pequeño es, más indefenso está, más vulnerable, es decir, más le afecta emocionalmente esas experiencias disfuncionales y la primera emoción que se activa
El primer sentimiento es el miedo. Fíjate, una persona que llegó conmigo que traía un problema que ella lo identificaba con algo a propósito de la comida. Y llegó un momento en que ya no podía comer, ya aquí a la garganta sentía que se ahogaba y entonces dejaba de comer y ya casi empezó a estar tan delgada que casi pensaban que tuviera anorexia. Al trabajar con ella y al revisar qué había pasado, resulta que cuando era muy pequeñita estaba su mamá un día ahogando. Sí. Y entonces llegó un momento en que el ahogo fue tal que no sé si, pero ya de adulta, cada momento, cada situación, cada circunstancia que no tenía que ver ya nada con el agua, tenía que ver con el ahogo, con ese miedo original de que sí se estaba muriendo, luchó para sobrevivir y salió adelante. Cada momento en el que el presente tenía así como desde estar en un lugar encerrado y que no pudiera respirar bien, o que se pasara un dulce por la boca, o que quisiera comer algo medio que no lo masticaba bien, pues era un pánico porque se paralizaba y ya no podía seguir comiendo. Sí, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esos miedos profundos van quedando. Hay algunas experiencias en el presente que aunque no sean iguales, aunque tengan algún semejanza, exacto, una pequeñita semejanza, van a disparar el sentimiento acumulado. Y por esto, estos miedos con frecuencia están aumentados. Así es, y ella pudo resolver eso. Después de hacer un proceso de identificar todo lo que le pasaba, ahora pues ya su peso es normal, come tranquilamente. Cuando le vienen esas situaciones, ella misma ya sabe qué mensajes darse y cómo corregir ese hábito que le quedó de sobrevivencia. Pues. Sí, y una de las cosas también importantes es darnos cuenta de que a veces el miedo, cuando no lo logramos conectar o contactar directamente, se expresa en un segundo sentimiento que es la ira, el enojo. Es muy frecuente el enojo, la ira, como mecanismo defensivo, porque la ira lleva a poner un alto, a someter bajo control, a destruir incluso aquello que representa peligro. Por eso también hay manifestaciones no solamente de miedo, como son callarse, huir, etcétera, sino también de ira, de agresión, de control, de regaños, gritos, amenazas, etcétera, que son resultado del miedo. Y fíjate, cuando hay personas que son muy gritonas y que gritan así como que todas salen corriendo, cuando les dices, bueno, revisa porque en el fondo esa persona tan gritona y tan enojona, pues está muerta de miedo. ¿Cómo? Si es un señorón así, ¿cómo va a estar muerta de miedo? Pues sí, al ir caminando hacia atrás, se dan cuenta que hay un niño muerto de miedo. Ahora sí que un niño sin mamá. Sí. Sin esa base, ¿no? Recuerdo también ahorita que señalas esto a una persona, ya hace años vino a consulta, y vino a consulta por una situación familiar, ya prácticamente su familia se había disgregado. Y él quería unirla, quería otra vez reintegrarla. Y resulta que el motivo por el cual se habían alejado ya de esta persona era porque era sumamente agresivo. Todo el tiempo agredía, gritaba, corregía, castigaba. Violento. Sin ser violento físicamente, Okay. pero muy violento emocionalmente, socialmente. Y entonces, cuando hicimos el trabajo de diagnóstico, apareció la causa. Y tenía muchísimo miedo y muchísima ira acumulada, porque el papá de él, cuando esta persona que vino a consulta era pequeño, lo agredía a golpes, ahí sí físicamente, durísimo y permanentemente. Entonces, cada golpe, cada grito, cada castigo, cada agresión, se le fue quedando acumulada y como era muy pequeño, no podía responder. Por eso decíamos que de niños estamos indefensos. No se puede defender. Entonces queda acumulada toda esa ira y con frecuencia, cuando aparece algo semejante pues, en el presente, toda esa ira sale disparada contra las personas que diríamos ni la deben ni la temen. Es decir, personas inocentes que son nuevamente víctimas de una víctima. Ahora sí que pagan justos por pecadores. Por pecadores. Entonces, es importantísimo sanar las heridas
de la infancia que han generado miedo y que generan estos estados profundos de ira. Hay que sanar para equilibrarnos emocionalmente. Fíjese, pues queremos invitarlos a que en una hoja vayan haciendo su diagnóstico, porque es bien importante lo que les causa a ustedes, a cada uno de ustedes, a ti, a ti, a ti. ¿Qué es lo que realmente es la causa de tu miedo? Sí. ¿Por qué? Porque una vez que lo ves fuera, es impresionante ponerlo en un papel. Si tú te dibujas pequeñito ahí y pones a un lado tus sentimientos, cuando lo ves físicamente fuera es impactante. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Estados Unidos con un grupo que hicimos un niño interior así express porque no había mucho tiempo ni muchísimo interés y lo pudimos hacer. Sí. Hubo varias personas, uno de ellos un sacerdote que por cierto en paz descanse, Ya el padre murió él, Filemón, sí. hizo su ejercicio de ponerse el dibujito y poner las cosas y les íbamos guiando para que fueran identificando sus miedos, sus corajes, sus sentimientos ocultos. No, estaba que lloraba de darse cuenta en dónde estaba atorado. Sí, el de cambio empieza por darse cuenta. Todo aquello de lo que no nos damos cuenta, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar. Entonces, nos cobra factura. Exacto. Entonces, en una hoja de papel, escríbelo, descríbelo, ponlo con detalle, dítelo a ti mismo. Inclusive, si tienes a alguien con quien puedas platicar, que no te juzgue, no te agreda, no te trate de corregir, sino solamente te escuche empáticamente y reciba la información que tú tienes que dar respecto a tu interior, hazlo. Platícalo, ventílalo, escríbelo por lo menos, ¿no? Porque este ya va a ser el primer paso para que puedas darte cuenta de dónde viene ese miedo. Y después revisa, porque la mayor parte de los miedos que nacen en la infancia están exagerados en la vida adulta. ¿Por qué? Porque de niño efectivamente los peligros eran muy grandes porque estabas indefenso. Y estabas pequeñito. Y estaba muy pequeño. Y los otros estaban enormes, ¿no? Enormes. Entonces, pero ahora Sí. no es así. Exacto. Ahora ya creciste, ya tienes más recursos, más posibilidades, puedes aprender, puedes desarrollar capacidades y esa sería la invitación para enfrentar situaciones de miedo o de peligro. Y fíjate, una buena noticia, que a veces no es tan buena, pero sí es muy buena, que tiene doble cara, pues. Los mejores informantes que tienes, retroalimentadores, son los que viven contigo, los que están más cercanos a ti. Sí. Entonces dicen que cuando uno va sanando de dentro, la crítica y la retroalimentación que te dan los demás es la mejor bendición y la mejor medicina que puedes tener para sanarte de tus problemas y de tus dificultades de carácter, ¿no? Y porque a veces es de quien menos queremos recibir un comentario o una crítica. Como Sí. nos vemos tanto, hay tanta fricción y dices, ay, es que mira, llegaste tarde o eres una floja o tienes un carácter que ni quien te aguante. Y es que también nos da miedo ser criticados. Claro. Nos da miedo que nos Entonces, digan mejor cómo. no quiero cómo ver, nos no ven. quiero ir. Bueno, se los decimos porque tenemos acá más de 40 años de casados Sí. y hemos tenido que yo le dijera a Arturo, el ir abriendo los oídos, el corazón y entender que los más cercanos son nuestra mejor fuente. Hay que aprovecharla y hay que preguntar, como decía, oye, dime, en buena onda, dímelo, escríbemelo, si no me lo quieres decir así como de frente, escríbemelo y yo ya lo voy a leer y luego lo compartimos para ver, como decía en este tiempo de Adviento, cortar, rebanar, rellenar, emparejar para que pueda tener un camino plano para llegar a los demás, ¿no? Sí, se trata de evitar que los miedos que son ya Natural. inútiles, diríamos, en el presente, se estén manifestando. Es decir, no tiene ningún sentido. Si hay algún peligro, hay que atenderlo. Si hay una situación difícil, hay que hacer algo para resolverla. Eso sin duda. Pero no estar sobrereaccionando por esta acumulación que viene de la infancia de sentimientos profundos. Eso sería sanar. Y fíjense, en la otra parte, un nivel más profundo, dentro del corazón no tenemos nada que aferrarnos, nada de dónde agarrarnos. Como dicen, el que no conoce a Dios, a cualquier pelón se le hinca. Entonces, el ir descubriendo también estos miedos profundos y el revisar cómo está nuestra fe. Yo puedo decirles, en este día tan especial
Sí, que estamos celebrando a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, pues somos testigos de que esta fe fue heredada y nosotros, yo por mi parte la viví en vivo y a todo color con mi mamá, con mi papá, con mis abuelos, que tenían una fe férrea, inquebrantable, que los vi en su vida hasta los 80, casi 90 años que vivieron, cómo se mantuvieron firmes en su fe. Y en esa fe firme fue una fortaleza que nos transmitieron a todos sus hijos. Yo recuerdo cuando murió mi hermano mayor y les fueron a dar la noticia a mis papás, llegó mi papá y le dijo a mi mamá, viejita, Dios no lo dio, Dios no lo quitó, alabado sea, y era su hijo mayor. Y aquella fortaleza con la que pasaron un trago tan amargo como es que se te mate un hijo en un accidente, ¿no? A sí. los 33 años. Sí, y hay muchísimas situaciones de este tipo Ujú. que nos rebasan. Somos limitados, no importa los estudios que tengamos, la preparación, la edad. Estamos indefensos frente a muchas situaciones. Y entonces, esa indefensión, inclusive para muchas personas, todos moriremos, y hay mucha gente que le tiene mucho miedo a la muerte. Sí. Entonces, esos miedos profundos de transitar ese momento en el cual nadie sabe cómo es, porque pues solamente se vive o se experimenta una vez, es lo que supone que tiene que existir una fuente que nos permita librarnos de esos miedos profundos. Y lo que hemos descubierto, y tienes toda la razón, es que es la fe. Somos herederos de la fe. Somos católicos. Creemos en la Virgen de Guadalupe. Y ella, la Virgen de Guadalupe a la que celebramos, sabemos que puede haber personas que no tengan fe, que no tengan una fe religiosa, y la respetamos. Pero había por ahí alguien que decía, el 90% de los mexicanos son cristianos, pero el 100% son guadalupanos. Es decir, todos necesitamos una mamá, todos. Y hemos tenido, quienes tuvimos la fortuna de vivir, convivir y crecer con nuestra mamá, tenemos la fortuna de saber qué es tener una mamá que nos cuida, que nos ayuda y que pone la base también precisamente para que nosotros podamos, incluso teniendo dificultades en la vida adulta, tener capacidades, voluntad, pero también interiormente, espiritualmente necesitamos una mamá. Y para nosotros, los mexicanos, por eso es una fiesta nacional, prácticamente hoy, 12 de diciembre, cada año, porque celebramos que María ha decidido adoptarnos de un modo especial a los mexicanos y en general a los latinoamericanos, porque estamos consagrados también a la Virgen de Guadalupe. Decidió adoptarnos como hijos especiales. A nosotros nos dejó su imagen que veneramos, millones y millones que experimentamos esa dicha de poder ir y verla. Y ella es la misma que nos dice en la persona de Juan Diego, nada te asuste, nada te aflija. Cuando Juan Diego llega muy preocupado, corriendo, inclusive tratando de desviarse del camino para que la señora no lo entretenga porque su tío, Juan Bernardino, está enfermo, ella llega a su encuentro y le dice palabras muy tiernas, pero le da este mensaje, no, nada te asuste, nada te aflija, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Entonces, el tener una experiencia profunda, interior, que va más allá de esta vida, es la que nos permite mantenernos como ella misma nos dice, no te tengo yo aquí en mi manto junto a mis brazos, no estás sostenido. Entonces, este es el mensaje que recibimos hoy y que renovamos todos los días y particularmente cada 12 de diciembre. La experiencia de que nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, nos tiene arropados, nos tiene cuidados
Y como decía Santa Teresa, Nada te turbe, nada te espante. nada te turbe. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Ese es nuestro Solo deseo. Dios basta. Solo Dios basta. Entonces, que tu corazón, independientemente de si eres una persona de fe o no, que este día tan especial, te sientas arropado, te sientas cobijado, te sientas en las manos amorosas de una madre que te ama de un modo especial y que no va a dejar que nada malo te pase. Eso es lo que permite también a Jesús transitar en medio de enormes sufrimientos, como fue la pasión, con una enorme paz. Se sabía en las manos de su Padre y sabía que en unos momentos más lo vería, estaría con él. Nosotros igual, sabemos que todo el tiempo estamos con él. Librémonos entonces de estos miedos, también de estos miedos profundos. Primero, en el niño interior, sanando para tener una vida pacífica, en paz, y profundamente para que nuestra confianza y nuestra certeza quede permanentemente en manos de esta Madre amorosísima que tenemos, la Virgen de Guadalupe, que está con nosotros todo el tiempo. Así es. Quien a Dios tiene, nada le falta. Y bueno, ponemos a tu disposición nuestro regalo que va a estar permanente hasta el día 25. Sí. ¿Cuál es el regalo? Tenemos un audio gratis. Nunca es demasiado tarde para una infancia feliz. Tú puedes entrar a nuestra página de Facebook o a curaciondelniñointerior.podia.com. Te repito, curaciondelniñointerior.podia.com, y ahí lo vas a tener acceso gratis de aquí a el día de Navidad. Ese es nuestro regalo y esperamos que precisamente al escuchar este audio, al meditar sobre él, al repetirlo, este proceso de curación de tus emociones se dé. Entonces aquí tenemos este regalo. También está el acceso en nuestra página Arturo y Gema MX por esta vía de Facebook. Así que esperamos con mucha esperanza que lo puedan aprovechar. Bueno, pues llegamos al final de esta transmisión. Nos da muchísimo gusto habernos encontrado por este medio y desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas y Gema Torres de Valderas. Que Dios los bendiga.